Dicen que no hay dolor más agudo, ni herida que sangre más lento, que la ingratitud de un hijo. Dicen que crías cuervos y te sacarán los ojos, pero a veces, esos cuervos no te atacan de golpe. A veces, te arrancan el corazón pedazo a pedazo, con vergüenza, con desprecio, olvidando que los zapatos caros que caminan hoy sobre alfombras de lujo, fueron pagados con los pies descalzos de quienes les dieron la vida. Esta es la historia de don Jacinto y doña Carmela, dos ángeles de la tierra que cometieron un solo pecado: amar demasiado a quien no merecía ni una lágrima. Y esta es la historia de Marcos, el hombre que creyó que podía borrar su pasado, sin saber que el destino siempre cobra factura. Imagina un campo humilde, donde la lluvia cae a cántaros. Ahí está don Jacinto, un hombre de 60 años que parece de 80, tratando de salvar una cosecha de maíz en medio del lodo. A su lado, doña Carmela carga costales pesados. Jacinto le grita entre la tormenta: «Vamos, Carmela, empuja fuerte. Si perdemos este maíz, no completamos para la mensualidad de Marcos. Él necesita esos libros de leyes que cuestan un ojo de la cara». Carmela, con la voz rota por el esfuerzo, le responde secándose el sudor: «Ya voy, viejo, ya voy ahí, Dios mío, dame fuerzas. No por mí, sino por mi muchacho. Que él sea un licenciado, un señor de respeto, no como nosotros que solo servimos para tragar polvo». Cada moneda que Marcos gastaba en la ciudad, en cafés caros y trajes de marca, tenía el sabor salado del sudor de sus viejos. Jacinto vendió su única vaca. Carmela dejó de comprar sus medicinas. Todo iba en un sobre amarillo, cada mes, religiosamente. Pero en la ciudad, en un departamento de lujo, Marcos recibía ese sobre con asco. Su esposa, Vanessa, una mujer hermosa pero de corazón frío, se burlaba mientras lo sostenía con la punta de los dedos como si fuera basura. «Ay, Marcos, tus papis los granjeros te mandan el domingo. ¿Qué vendieron esta vez? Otra gallina para que el nene se compre corbatas». Marcos, avergonzado, le arrebataba el sobre diciendo: «Ya les dije que no manden estas cosas por correo». El portero me miró raro. «A veces siento que no entienden mi mundo, Vanessa. Creen que sigo siendo el niño del pueblo. No saben que ahora ceno con diputados. Me da vergüenza que vengan a mi graduación». La palabra maldita había salido de su boca. Esa palabra es vergüenza. Pero el día de la graduación llegó. Jacinto y Carmela viajaron 12 horas en autobús, sin dormir, cargando una caja de cartón atada con un mecate. Llegaron al auditorio de lujo, desorientados, buscando a su hijo con la mirada llena de amor. Jacinto gritó emocionado al verlo a lo lejos: «Marcos. Hijo. Aquí estamos». El tiempo se detuvo para Marcos, la sonrisa se le congeló. Vio a sus padres, pequeños, humildes, con ropa vieja. Sintió las miradas de sus socios ricos. El pánico lo invadió. No vio amor. Vio una mancha en su imagen perfecta. Bajó las escaleras corriendo, pero no para abrazarlos, sino para esconderlos en una esquina oscura. Con voz tensa, les dijo: «¿Qué hacen aquí? Les dije que la ceremonia era privada, esto es un evento de etiqueta. La gente aquí es diferente. No encajan. Me van a hacer quedar mal con mis jefes». Don Jacinto sintió un dolor agudo en el pecho. La sonrisa se le borró mientras preguntaba con voz temblorosa: «¿Quedar mal? ¿Por ser tus padres, hijo?». Marcos, mirando hacia todos lados para que nadie lo viera, sacó unos billetes de su cartera y se los puso en la mano a su padre como si fuera una limosna. «Tomen esto. Váyanse a comer algo lejos de aquí. Luego los busco. Pero por favor, no entren». Jacinto miró el dinero, y luego miró a su hijo. Con el orgullo herido de muerte, le devolvió los billetes y dijo suavemente: «No necesitamos tu dinero, Marcos, solo queríamos verte triunfar. Pero está bien, ya entendemos. No queremos mancharte». Se dieron la media vuelta. Carmela lloraba en silencio, apretando contra su pecho la caja con el regalo que nunca pudo entregarle. Se fueron caminando despacio, mientras Marcos suspiraba aliviado y regresaba a su fiesta de lujo. Esa noche, mientras Marcos brindaba con champaña, sus padres comían un sándwich frío en la terminal de autobuses. Pero la ingratitud es un monstruo que siempre tiene hambre. Pasaron 3 años, y Marcos, impulsado por la ambición de su esposa Vanessa, estaba a punto de cometer el acto final. Vanessa le susurró al oído una noche: «Marcos, necesitamos dinero para el nuevo proyecto. Esas tierras de tus padres son dinero muerto, tienes que venderlas. Convéncelos de que se vengan a la ciudad, a algún cuartito barato donde no estorben. Miénteles si es necesario».
Y así, Marcos tomó el teléfono. No para pedir perdón, sino para quitarles lo único que les quedaba. «Papá», dijo Marcos con voz fingida de preocupación, «he estado pensando en ustedes. Ya no pueden vivir en el campo, es peligroso. Voy a ir a buscarlos. Prepárense, porque su vida va a cambiar». Al otro lado de la línea, don Jacinto lloraba de felicidad, creyendo que su hijo por fin había vuelto. «Gracias a Dios», susurró. «Pobres viejos. No sabían que el hijo que volvía, no venía a salvarlos, venía a despojarlos de todo». El lobo se había vestido de oveja, y la carnicería estaba a punto de comenzar. El día que Marcos volvió al pueblo, el sol brillaba con una intensidad cruel, como si quisiera iluminar cada detalle de la traición que estaba por ocurrir. Llegó en una camioneta negra, inmensa, blindada, que parecía una nave espacial aterrizando en el camino de tierra. Los vecinos salieron a mirar, murmurando con envidia: «Ahí viene el hijo de Jacinto, miren nomás qué nave trae». Don Jacinto y doña Carmela lo esperaban en la puerta de madera carcomida, con sus mejores ropas puestas y el corazón latiéndoles en la garganta. Para ellos, esa camioneta no era un símbolo de poder, era la carroza que los llevaría al paraíso, a vivir con su hijo. Marcos bajó del vehículo con gafas oscuras, sin quitárselas, como si el polvo del lugar le ofendiera la vista. No hubo abrazo largo. No hubo beso en la frente. Solo un saludo rápido y una mirada impaciente al reloj. «Vámonos rápido, papá», dijo Marcos secamente, «tengo una reunión en la ciudad a las 5 y el tráfico es un infierno». Jacinto, con las manos temblorosas, señaló las maletas viejas amarradas con cuerdas. «Ya estamos listos, hijo. Solo queremos despedirnos de la casa. Aquí naciste tú, Marcos. Aquí enterramos a tu abuelo». Marcos rodó los ojos detrás de sus lentes oscuros y sacó una carpeta de cuero de su maletín. «Sí, mucha nostalgia. Pero antes de irnos, necesitamos firmar unos papeles». Es mero trámite, papá. «Ustedes ya no pueden administrar esto. Si firman aquí, yo me encargo de que el gobierno no les quite la pensión y de que la casa quede protegida». Era una mentira podrida. Los papeles no eran para proteger nada, eran una cesión total de derechos. Una venta anticipada a una constructora que planeaba demoler todo para hacer una carretera. Carmela dudó un segundo, mirando la pluma de oro que Marcos le extendía. «Pero esto significa que la casa sigue siendo nuestra, ¿verdad, mijo?». Marcos sonrió, esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado en los tribunales. «Claro, mamá. Es solo para que yo pague los impuestos por ustedes. Confíen en mí». ¿Acaso su hijo, el abogado exitoso, les haría daño? Esa frase fue la llave maestra. La confianza ciega de unos padres que prefieren arrancarse los ojos antes que dudar de su propia sangre. Jacinto tomó la pluma y, con su letra torpe y temblorosa, firmó su propia sentencia de muerte. Carmela hizo lo mismo. En ese instante, dejaron de ser dueños de su destino y pasaron a ser, simplemente, una carga. «Listo», dijo Marcos guardando la carpeta con una rapidez que daba miedo. «Suban las cosas y vámonos». El viaje a la ciudad fue silencioso. Jacinto y Carmela miraban por la ventanilla, viendo cómo los campos verdes se transformaban en gris concreto. Se imaginaban la casa de Marcos. ¿Tendría jardín? ¿Podrían ayudar a cuidar a los nietos que aún no tenían? ¿Y Vanessa?, preguntó Carmela tímidamente, «nos está esperando con la cena». Marcos apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Vanessa está ocupada. Y, escuchen, hubo un cambio de planes. Mi casa está en remodelación. Mucho polvo, mucho ruido. No les haría bien a sus pulmones. Así que les conseguí un lugar mejor. Un lugar donde los van a atender como reyes, con enfermeras y comida a la hora». Jacinto sintió un frío en el estómago. «¿Un lugar? No vamos a vivir contigo». «Esto es temporal, papá. Solo unos meses», mintió Marcos de nuevo, sin mirarlos por el retrovisor. La camioneta no se dirigió a la zona residencial de lujo. Se desvió hacia los barrios viejos, grises y olvidados de la periferia. Las calles estaban llenas de baches. Las paredes, rayadas con grafiti. Se detuvieron frente a un edificio antiguo de pintura descascarada. Un letrero oxidado colgaba de una cadena. «Residencia El Descanso Eterno». El nombre sonaba más a cementerio que a hogar. «Bajen», ordenó Marcos. Carmela se aferró al brazo de Jacinto. El lugar olía a humedad, a medicina barata y a soledad. En la entrada,
Una enfermera con cara de pocos amigos los recibió con una lista en la mano. ¿Son estos?, preguntó la mujer mirando a los viejos como si fueran muebles usados. Sí, respondió Marcos, evitando mirar a su madre, Jacinto y Carmela. Todo está pagado por este mes. Aquí están sus maletas. El portero bajó las 2 maletas viejas y las dejó en la acera sucia. Don Jacinto entendió todo en un segundo. La remodelación, la protección, la firma. Todo había sido una trampa para deshacerse de ellos. Se giró hacia su hijo, con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una decepción tan profunda que dolía más que un golpe. Marcos, susurró el viejo, con la voz quebrada, nos vendiste, hijo. Nos vendiste por comodidad. Marcos se ajustó la corbata, incómodo, y dio un paso atrás hacia su camioneta blindada. No sean dramáticos. Aquí estarán bien. Tienen techo y comida. Yo vendré a visitarlos, cuando pueda. Ahora tengo que irme. Vanessa me espera. Marcos, gritó Carmela, intentando correr hacia él, pero sus piernas cansadas no le respondieron. No nos dejes aquí. Por favor, hijo, te lo suplico. Prefiero dormir en el suelo de tu cocina. Pero Marcos ya había subido el vidrio. El motor de la camioneta rugió, tapando los llantos de su madre. Aceleró sin mirar atrás, dejando una nube de humo negro que envolvió a los 2 ancianos. Ahí quedaron, solos, tomados de la mano en la banqueta de un asilo de mala muerte, con sus maletas viejas y el alma rota. Esa noche, en su mansión, Marcos brindó con Vanessa. Ya está hecho, dijo él. Las tierras son nuestras y ellos no molestarán. Vanessa sonrió y lo besó, celebrando su victoria. Pero lo que Marcos no sabía, es que al abandonar a sus padres, había firmado un contrato con alguien mucho más poderoso que cualquier abogado. Había firmado un contrato con el karma. Y la tinta de ese contrato estaba a punto de secarse. Mientras Marcos y Vanessa brindaban con champán francés en su nueva terraza con vista a la ciudad, celebrando la venta de las tierras de don Jacinto, en el asilo El Descanso Eterno, la realidad era muy distinta. Hacía frío. Un frío que calaba los huesos. Las cobijas eran delgadas y la sopa que servían parecía agua sucia. Don Jacinto había adelgazado mucho. Su mirada, antes llena de vida y orgullo por su hijo, ahora estaba perdida en el vacío. Doña Carmela pasaba los días rezando, pidiendo no por ella, sino por Marcos, para que Dios no le cobrara esta ingratitud. Un martes por la tarde, el teléfono de Marcos sonó. Era la directora del asilo. Señor Marcos, dijo la mujer con voz gangosa, su padre ha tenido mucha tos. Necesitamos medicinas especiales y, bueno, la mensualidad está atrasada 2 semanas. Marcos, que estaba eligiendo el color de su nuevo auto deportivo, resopló con fastidio. Ahora no puedo atender eso. Denle un té caliente. Mañana les deposito algo, pero dejen de molestar. Estoy a punto de cerrar el trato más importante de mi vida con el Grupo Méndez. Si me va bien, hasta les compro el asilo entero para demolerlo. Y colgó. No envió el dinero. No llamó para preguntar cómo seguía. Esa misma tarde, en el parque frente al asilo, don Jacinto salió a tomar el poco sol que había. Se sentó en una banca de madera podrida, con su suéter lleno de agujeros. Sacó de su bolsillo un pedazo de pan duro que había guardado del desayuno. Era todo lo que tenía para comer hasta la noche. De pronto, un hombre mayor, vestido con ropa sencilla y un sombrero desgastado, se sentó al otro lado de la banca. El hombre parecía cansado, sediento, y miraba el pan de Jacinto con disimulo. Jacinto, a pesar de su hambre, a pesar de su abandono, sonrió. Porque la pobreza te quita todo, menos la nobleza. Partió el pan en 2 y le extendió la mitad al desconocido. Tenga, amigo, le dijo Jacinto con voz rasposa. No es mucho pero llena la panza, acompáñeme a comer. El extraño lo miró sorprendido. ¿Haría eso por mí? Darme la mitad de lo único que tiene. Dios provee, respondió Jacinto mirando al cielo. Hoy por ti, mañana por mí. Además, comer solo es muy triste. Mi hijo solía comer conmigo en el campo, bajo los árboles. El extraño aceptó el pan y le dio un mordisco. ¿Su hijo? ¿Y dónde está él ahora? Debe ser un buen hombre si tuvo un padre que comparte su pan con un desconocido. Los ojos de Jacinto se llenaron de lágrimas, pero se las tragó. Sacó de su cartera vieja una foto arrugada de Marcos, la misma de la graduación. Es un gran hombre, mintió Jacinto para proteger a su hijo, porque el amor de padre no conoce el rencor.
Es un arquitecto muy importante. Construye edificios que tocan el cielo. Está muy ocupado. Viaja mucho. Por eso me tiene aquí, para que me cuiden mejor que él. Es un buen muchacho, solo que tiene muchas responsabilidades. El extraño tomó la foto. Sus ojos se abrieron con reconocimiento, pero no dijo nada. Miró la foto de Marcos, el joven arrogante con traje de seda, y luego miró a Jacinto, el anciano temblando de frío y hambre en una banca de parque. Ya veo, dijo el extraño con un tono indescifrable, devolviendo la foto. Se ve que es un hombre de negocios. Y dice usted que él paga para que lo cuiden como rey aquí. Jacinto bajó la cabeza, avergonzado de su mentira, y susurró, sí, como rey. El extraño se puso de pie. Se sacudió las migajas de pan y le puso una mano en el hombro a Jacinto, una mano firme pesada. Gracias por el pan, don Jacinto. Fue la mejor comida que he tenido en años. Le prometo algo. Ese hijo suyo va a recibir exactamente lo que se merece. La vida es un espejo, amigo, y a veces, el reflejo tarda, pero llega. El hombre se alejó caminando despacio. Jacinto no lo sabía, pero aquel mendigo no era otro que don Ernesto Méndez, el dueño del imperio con el que Marcos soñaba asociarse. El señor Méndez solía vestirse de gente común para visitar los asilos que su fundación apoyaba, para ver si realmente trataban bien a la gente. Y lo que acababa de ver le había helado la sangre. A la mañana siguiente, Marcos se despertó eufórico. Hoy era el gran día. La firma del contrato con el grupo Méndez. Se puso su mejor traje italiano, se roció perfume caro y se miró al espejo. Eres un ganador, Marcos, se dijo a sí mismo. Nadie te regaló nada. Salió de su mansión sin saber que el destino ya había movido sus piezas. Sin saber que el pan duro que su padre compartió en una banca de parque iba a ser la roca con la que tropezaría su gigante de ego. Llegó a las oficinas de Méndez Corp, un rascacielos imponente. Entró a la sala de juntas con una sonrisa triunfal. Ahí estaban los abogados, los socios, y al fondo, en una silla giratoria que miraba hacia la ventana, estaba el gran jefe, el señor Méndez. Señor Méndez, dijo Marcos extendiendo la mano, es un honor. Traigo los planos finales. Este proyecto nos hará millonarios a todos. La silla giró lentamente. El señor Méndez no le dio la mano. Lo miró con unos ojos que Marcos reconoció vagamente, pero no lograba ubicar dónde. El silencio en la sala era sepulcral. Antes de firmar, arquitecto, dijo Méndez con voz suave pero peligrosa, me gustaría que me contara sobre su familia. Dicen que un hombre que no cuida sus raíces, es como un árbol sin tronco, se cae con el primer viento. Marcos sintió un sudor frío en la espalda, pero mantuvo su sonrisa falsa. Oh, mi familia. Mis padres fallecieron hace años, señor. Eran gente humilde, pero trabajadores. Todo lo que soy se lo debo a su memoria. Méndez sonrió una sonrisa triste. Metió la mano en su saco y sacó el pedazo de pan duro que Jacinto le había dado el día anterior. Lo puso sobre la mesa de cristal pulido. El sonido del pan seco golpeando el vidrio resonó como un disparo. ¿Fallecieron?, preguntó Méndez, levantando una ceja. Qué curioso. Porque ayer almorcé con un fantasma que tenía mucha hambre y mucha bondad. El rostro de Marcos palideció. El suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. El silencio en la sala de juntas era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos miraban el pedazo de pan duro sobre la mesa de cristal. Marcos sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Intentó reír, una risa nerviosa que sonó patética. ¿Un pan, señor Méndez? No entiendo la broma. ¿Qué tiene que ver esto con el contrato millonario? El señor Méndez se puso de pie lentamente. Su voz, antes suave, ahora retumbaba como un trueno. Este pan, arquitecto, me lo dio ayer un hombre que no tenía nada más que comer. Un hombre que se moría de hambre en una banca, pero que tuvo la decencia de compartirlo con un extraño. Ese hombre se llama Jacinto. Y usted acaba de decirme que está muerto. Marcos retrocedió un paso, chocando contra la silla. Yo puedo explicarlo. Es complicado, señor. Mi padre, él tiene demencia. A veces inventa cosas. Yo solo quería proteger mi imagen profesional. Silencio. Gritó Méndez golpeando la mesa. No se atreva a ensuciar más su nombre. Usted no protegió nada. Usted se avergonzó de las manos que lo alimentaron. Un hombre que es capaz de tirar a sus padres a la basura por un poco de estatus,
es capaz de vender a esta empresa por centavos. En mi compañía construimos hogares, no jaulas de oro para gente sin alma. Méndez tomó el contrato, ese papel que valía millones, y lo rompió lentamente frente a la cara de Marcos. El sonido del papel rasgándose fue el sonido de la carrera de Marcos terminando para siempre. Está despedido, Marcos. Y me encargaré de que ninguna firma de arquitectura en esta ciudad lo contrate. Ahora lárguese de mi vista antes de que llame a seguridad. Marcos salió del edificio temblando. El sol seguía brillando, pero para él, todo se había vuelto gris. Intentó llamar a sus amigos, a esos socios con los que brindaba. Nadie contestó. La noticia de su despido y la razón vergonzosa. Abandonar a sus padres, había corrido como pólvora. En el mundo de los negocios, la lealtad es una moneda de cambio, y Marcos había demostrado no tener ninguna. Llegó a su mansión buscando refugio, buscando a Vanessa. Pensó que ella, su esposa, su cómplice, lo entendería. Entró a la casa gritando, «Vanessa, prepara las maletas. Tenemos que irnos, Méndez me arruinó». Pero lo que encontró fue silencio. Y maletas, pero en la puerta. Vanessa estaba parada en la sala, vestida impecablemente, con un abogado a su lado. No había lágrimas en sus ojos, solo hielo. «¿Irnos?», dijo ella con una mueca de desprecio. «Tú te vas, Marcos. Yo me quedo. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Fue tu regalo de bodas. Y las cuentas bancarias. Bueno, digamos que tomé mis precauciones cuando vi que las cosas se ponían feas». Marcos cayó de rodillas. «¿Qué dices? Soy tu esposo. Hicimos esto juntos. Tú me dijiste que vendiera las tierras de mis padres». Vanessa se rió, una risa seca y cruel. «Yo te di una idea, tú tomaste la decisión. No me culpes de tu falta de carácter. Me casé con un arquitecto exitoso, no con un desempleado llorón que ni siquiera puede mantener a sus viejos en un asilo decente. Largo de aquí, Marcos, das lástima». El abogado le entregó una orden de restricción. En menos de una hora, Marcos estaba en la calle. Sin casa, sin trabajo, sin esposa, sin dinero. Y lo peor de todo, sin dignidad. La noche cayó sobre la ciudad. Empezó a llover, una lluvia fría y constante, muy parecida a la de aquel día en el campo cuando sus padres trabajaban para pagarle la universidad. Pero esta vez, no había un techo ni un abrazo esperándolo. Marcos caminó sin rumbo. Sus zapatos italianos se llenaron de lodo. Su traje de diseñador se empapó. Intentó entrar a un hotel, pero sus tarjetas fueron rechazadas una tras otra. «Fondos insuficientes», decía la máquina. Terminó durmiendo bajo un puente, temblando de frío, con el estómago rugiendo de dolor. De pronto, vio a un perro callejero buscando comida en la basura. Marcos sintió envidia del animal. Se miró las manos sucias. Recordó las manos de su padre, llenas de callos y tierra, ofreciéndole aquel sobre amarillo con dinero. Recordó el sabor del mole de su madre. Y por primera vez en años, la soberbia se rompió. El hambre duele, pero la culpa desgarra. Marcos se acurrucó contra una pared de concreto, llorando como un niño. «Papá. Mamá», susurró a la oscuridad. «¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho?». Pero la oscuridad no respondió. Estaba solo. Completamente solo. Había echado a sus padres de su vida por egoísmo, y ahora, la vida lo había echado a él. El karma había completado su círculo. Pero la historia no termina aquí. Porque a veces, solo cuando lo pierdes todo, eres capaz de encontrar lo que realmente importa. El amanecer traería una última lección. La más difícil de todas. El amanecer encontró a Marcos caminando como un fantasma por las calles que antes recorría en su auto de lujo. Tenía hambre, frío y el traje sucio de lodo. Pero no le importaba. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: encontrar a sus padres. Pedirles perdón antes de que fuera demasiado tarde. Llegó al asilo El Descanso Eterno con el corazón en la garganta. La puerta de metal estaba cerrada con cadenas. Un letrero decía: clausurado por insalubridad. El pánico se apoderó de él. Golpeó la reja con desesperación hasta que un vecino salió de la casa de al lado. «Busca a los viejitos», le gritó el hombre. «Se los llevaron ayer. Vinieron unas camionetas muy elegantes. Dicen que una fundación se hizo cargo de todos, o quizás se los llevaron al cementerio. ¿Quién sabe?». Marcos sintió que el mundo se le venía encima. Cayó de rodillas en la acera sucia,
gritando, «No, no pueden estar muertos. Dios, por favor, no me castigues así». Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por el mole que despreció, por las cartas que no leyó, por las manos que no estrechó. En ese momento, una camioneta negra se detuvo frente a él. La ventanilla bajó lentamente. Era el chofer del señor Méndez. «Suba», dijo el chofer secamente. «El patrón lo está esperando». Marcos subió, temblando, sin preguntar a dónde iban. El viaje fue corto, pero pareció eterno. La camioneta entró en una propiedad hermosa, llena de jardines verdes y flores de todos los colores. No era una mansión ostentosa, era un hogar de verdad. Al bajar, Marcos vio algo que le cortó la respiración. Ahí, sentados en una terraza bajo la sombra de un árbol frondoso, estaban don Jacinto y doña Carmela. Se veían diferentes. Llevaban ropa limpia y abrigadora. Carmela tenía un chal de lana suave y Jacinto leía el periódico con unos lentes nuevos. Se veían en paz. El señor Méndez estaba de pie junto a ellos, sirviéndoles café. Marcos quiso correr hacia ellos, pero sus piernas no le respondieron. Ahora la vergüenza era un peso insoportable. Dio un paso, luego otro, arrastrando su miseria. «Papá y mamá», susurró con voz quebrada. Don Jacinto levantó la vista. Al ver a ese hombre sucio, demacrado y roto, no reconoció al arquitecto exitoso. Reconoció a su hijo, al niño que una vez cargó en hombros. «Marcos», exclamó Carmela, levantándose con dificultad, «hijo mío. ¿Qué te ha pasado?». Marcos no aguantó más. Corrió y se lanzó a los pies de sus padres, abrazando sus piernas, ensuciando con su lodo la ropa limpia de ellos. «Perdonen. Soy una basura. Los abandoné. Los dejé tirados como si no valieran nada. Merezco morir, no merezco ser su hijo», gritaba Marcos entre sollozos desgarradores, golpeando el suelo con los puños. «Perdóname, papá, y también tu madre mía, perdóname, por favor». El señor Méndez miraba la escena con seriedad. «El karma, Marcos. El karma te quitó todo lo que creías que eras, para que pudieras ver lo que realmente tienes». Jacinto, con lágrimas en los ojos, se agachó. No le importó la suciedad. No le importó el mal olor. Puso sus manos callosas sobre la cabeza de su hijo y le acarició el pelo, como cuando era un niño y tenía fiebre. «Ya, mijo, ya pasó», dijo Jacinto con esa voz dulce que solo tienen los padres que aman sin condiciones. «Estás aquí. Estás con nosotros. Eso es lo único que importa». «Pero les robé». Les mentis, solo Zaba Marcos. «El dinero va y viene, hijo», respondió Carmela, limpiándole las lágrimas con sus dedos arrugados. «Pero la sangre no se borra ni con todo el rencor del mundo. Nosotros te perdonamos, Marcos, porque eres nuestro hijo, y porque Dios nos enseñó a amar, no a odiar». Marcos levantó la cara. Vio en los ojos de sus padres un amor tan puro, tan inmerecido, que le dolió más que cualquier castigo. El señor Méndez se acercó y le puso una mano en el hombro. «Te di una lección, muchacho. Perdiste tu trabajo, tu esposa y tu dinero, pero ganaste una segunda oportunidad. No te voy a devolver tu puesto de arquitecto. Si quieres comer, tendrás que trabajar la tierra aquí, en el jardín, junto a tu padre. Aprenderás lo que es ganarse el pan con el sudor de tu frente, y no con la firma de un contrato. ¿Aceptas?». Marcos miró a sus padres, luego miró sus manos vacías. Por primera vez en años, se sintió libre. «Acepto», dijo Marcos, secándose las lágrimas. «Haré lo que sea. Solo quiero estar cerca de ellos». Y así, el gran arquitecto Marcos, el hombre que se avergonzaba de sus raíces, terminó sus días cuidando un jardín, con las manos llenas de tierra, pero con el corazón lleno de paz. Aprendió que no hay título universitario, ni cuenta bancaria, ni mansión que valga más que el abrazo de un padre o la bendición de una madre. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y el público se va, lo único que nos queda es la familia. No esperes a que la vida te golpee para valorar a quienes te dieron la vida. Ámalos hoy, cuídalos hoy, porque el tiempo no perdona, y el karma siempre está observando.